Bueno, hola, 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 un gran saludo, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hablar un poquito de este contexto de lo que venimos trabajando, que es la regulación emocional. Vale, lo que hemos venido hablando de neurociencia, voy a hacer como un pequeño, digámoslo, análisis. Estoy hablando de este tema porque es, digamos, lo que es lo que más se necesita en el campo de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Vale? Entonces es muy importante entender un poquito este proceso y esto lo vamos a trabajar en la clase, vamos a integrar un poquito esta información en la clase de neurociencia con lo que estamos haciendo. Por eso se dice, mira, yo quiero, esta semana me preguntaban algo que yo estaba contradiciendo lo que íbamos a hacer nosotros y no es contradiciendo. ¿Te acuerdas que yo en un inicio puse como un ejemplo donde decía, cuando veamos etología es etología, cuando hablamos neurociencia es neurociencia y es ciencia, cuando veamos las otras herramientas, ya ahí entran contextos espirituales, contextos energéticos, contextos cuánticos, sí, pero en este momento estamos viendo neurociencia y no, en este caso nos tenemos que aferrar a la neurociencia. Por eso pongo esta parte aquí porque dice, la evidencia sobre intervenciones asistidas con caballos es prometedora en algunos contextos, especialmente en esto, lo que estoy hablando aquí, trastorno de estrés postraumático, sí, que lo hace en español, ansiedad y bienestar, sí, que es lo que hace porque no solamente nos quedamos en la enfermedad, sino cómo ayudar a mejorar esa enfermedad, pero todavía presenta heterogeneidad metodológica y pocos estudios de alta calidad. O sea, sobre este contexto, vuelvo y repito, ahí aquí hay una gran oportunidad sobre los estudios que se pueden hacer frente a la neurociencia relacionada con el tema de los caballos. Una revisión sistemática y metaanálisis de 2023 encontró reducción de síntomas, ¿sí? De este estrés postraumático que se hace con caballos. Hay otro estudio que es mucho más antiguo, sí, que es el que yo les dije, cuando uno toca un caballo, el caballo te recibe energía y la devuelve. Dice que a corto plazo y el otro dice pues que es inmediato, pero señaló la necesidad de mayor estandarización. Una revisión sistemática de 2025 igualmente concluyó que existen resultados positivos, pero que faltan estudios robustos y homogéneos, que es donde está este Publimed, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de esta regulación emocional, trauma y recuerdo. Veamos, una persona no llega o no llega a una sesión asistida con caballos solamente con una historia que puede contar. Llega con un sistema nervioso que ha aprendido a responder de determinadas maneras. Recuerden que si nosotros hablamos de todos los procesos en general de lo que puede estar sucediendo, llámese emocional, llámese trauma, llámese recuerdo, un recuerdo no se nos forma de la noche a la mañana, es un proceso, ¿sí? Y es un proceso que puede, lo hablamos, si nosotros hablamos de un trauma puede desde el sistema gestacional se puede estar dando un trauma, ¿sí? Desde la infancia, desde cualquier proceso que haya vivido ya una experiencia, es un trauma. O sea que no estamos hablando que se genera de la noche a la mañana, sino que todo un proceso que se va volviendo parte de un sistema central, que es el cerebro, un sistema reticular, un sistema, perdón, periférico, que ya tiene que ver con el cuerpo. Entonces, mire dónde se forma todo eso. Por eso dice, sí, un sistema nervioso que ha aprendido a responder de determinadas maneras. Sí, porque cualquier área de las que nosotros estemos trabajando se va a representar ahí. Sus experiencias anteriores han incluido en aquello que considera seguro o amenazante, en la forma como recuerda determinados acontecimientos, en la intensidad con la que experimenta algunas emociones y en la estrategia que utiliza para relacionarse con los demás. Entonces aquí es donde nosotros vemos cómo esas experiencias influyen, ¿sí? Influyen en lo que la persona considera que es seguro o amenazante. Y nos vamos a encontrar muchos contextos porque hay que tener en cuenta lo que nos vamos a encontrar de aquí en adelante. Porque muchas cosas que para alguien pueden ser positivas realmente son amenazantes. O al contrario, para muchas personas, cosas que pueden ser amenazantes se convierten en cosas positivas. ¿Vale? Por eso, para comprender la conducta humana necesitamos comprender tres procesos estrechamente relacionados. Cómo regulamos las emociones, cómo responde el cerebro frente al trauma y cómo construimos y recuperamos los recuerdos. Son contextos que son demasiado importantes. Y cuando yo hablo de la regulación emocional, no es solamente respire, no, es volver consciente, sí, algunos significados de lo que para nosotros son emociones traumáticas, porque para todo el mundo no son iguales y yo tengo que volver consciente de esa información. ¿Cómo responde el cerebro frente al trauma? Sí, vuelvo y repito, para muchas personas
responde de forma positiva, para otras personas responde de forma negativa. Y eso tengo que volverlo consciente con la persona, conmigo mismo, perdón, y con la persona que estoy trabajando. ¿Y cómo construimos y recuperamos recuerdos? Esta semana estamos compartiendo información de la memorización de los recuerdos, que yo les hablaba algo de los recuerdos, síndrome de los recuerdos alterados, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Estos tres procesos pueden incluirse mutuamente. Una experiencia emocional intensa puede modificar la forma en que recordamos un acontecimiento. Sí, recuerden que cualquier concepto de experiencia que se haya vivido, recuerden que toda la experiencia pues va a entrar al cerebro a través del sistema reticular ascendente, allí se pone un significado, se ponen unos químicos, dependiendo del acontecimiento, cómo haya sucedido, asimismo nuestro cerebro le hace valor. Si le da un valor de dopamina, oxitocina, sí, si le da un valor de cortisol, que en este caso el estrés, o simplemente de adrenalina y noradrenalina para reaccionar porque fue algo de mucha reacción. Entonces, dependiendo cómo estemos recordando, hay veces los acontecimientos no son tan grandes, son acontecimientos pequeños. Pero cuando hay necesidad de afecto, sí, yo quiero contar mi acontecimiento para que me digan qué pesar, qué es lo que hace el cerebro. Entonces, cuando decimos ese acontecimiento, contamos el acontecimiento y alguien nos dice qué pesar, cómo lo hiciste, entonces para nosotros eso nos genera qué placer. Dice, ay, me generó placer, me generó oxitocina, porque me generó afectividad. Cuando lo vuelvo a contar, ya no lo cuento con la misma posición, ay, me cayó un caballo, sí, y me golpeé. Entonces, no, es que cuando me caí el caballo, me golpeé y tuve un trauma muy fuerte y sentí que me iba a morir. Entonces, cada que lo voy contando, le voy aumentando más para que ese sistema de recompensa de dopamina, sí, y de placer, pues me genere, digamos, lo que se aumente más. Entonces ya el abrazo es más fuerte, ya el abrazo, uy, todo lo que viviste, todo lo que pasaste. Entonces, digamos, lo que ese sistema de recompensa se va ampliando mucho más, que ese es uno de los temas que genera adicción, que es ahí donde se generan las adicciones, que pruebas un poquito, te sientes bien, pero el cerebro te dice, no, probemos otro poquito más para sentirnos un poquito mejor. Y va acá y le vas aumentando más para tratar de sentirse pues, cada vez que lo pruebas mucho mejor. Eso es lo que hace ese sistema. Y ahí donde hay que tener en cuenta este contexto, ¿vale? Un recuerdo puede activar una respuesta emocional y una persona que ha vivido experiencias traumáticas puede desarrollar respuestas automáticas frente a estímulos que suelen relacionar con peligro. La función del facilitador no es diagnosticar estos procesos, sino aprender a reconocerlos, comprenderlos y trabajar dentro de los límites de su formación profesional. Nosotros, por eso yo trabajo tanto en el tema de los diagnósticos, ¿vale? Cómo nosotros aprender a diagnosticar y tener mucha observación en lo que estamos haciendo, ¿vale? Regulación emocional, ¿qué es? La regulación emocional es el conjunto de procesos mediante los cuales una persona modula la intensidad, duración y expresión de sus respuestas emocionales de acuerdo con las demandas de una situación. Regular una emoción no significa eliminarla, ojo con esto. Pero miren, voy a hablar como el ejemplo de una emoción o cómo se regula una emoción. Porque lo que dice aquí no es eliminarla, ¿dale? Pero sí es aprender a entender qué es lo que está pasando. Y yo cuando empiezo a entender qué es lo que está pasando, comienzo a controlarla un poco, pero tengo que volverla consciente soy yo, que eso es lo que nosotros debemos hacer como facilitadores, que la persona vuelva consciente. ¿Y por qué lloraste tanto rato? ¿Sí? Es más, muchas manifestaciones del llanto digamos, lo que hacen parte de la regulación emocional natural del cerebro. El llanto hace que salgan cierta información para uno sentir, decir, como mucha gente dice, yo lloro y descanso. Hay un tema fisiológico, ¿no? Que cuando uno llora hay un desgaste energético y uno lo que hace es que queda cansado. No es que haya soltado, no es que haya descansado, sino que es que uno queda cansado literalmente en el tema de este contexto. Pero nosotros hay veces pensamos que es eso. Entonces, pero mucha gente se queda en el llanto, sí, tratando de buscar ese beneficio de placer, ese beneficio de recompensa. Abráceme, dígame, tengo pesar. Y muchos de los llantos tienen que ver con eso. Pero aquí es donde entra entonces el contexto que nosotros no eliminamos ninguna emoción si es negativa. Tampoco significa controlar todas las emociones, ¿sí? Significa poder experimentar una emoción sin quedar completamente dominado por ella y después de recursos para responder de manera flexible. Cuando una persona a mí me está llorando por algo que le sucedió, yo lo que hago es ayudar a que la persona entienda por qué está llorando. Sí, y si la persona vuelve consciente de ese concepto,
la persona dice, ah, ahora entiendo que no necesito llorar por eso. Sí, eso se llaman regulaciones emocionales. Entonces estoy ayudando a que la persona vuelva consciente esa información y realmente que vuelva consciente del significado que tiene de lo que pasó ahí. ¿Cómo funciona? La regulación emocional depende de la interacción entre diferentes sistemas cerebrales. La amígdala participa en la detención y procesamiento de estímulos, ¿sí? Es volverlo consciente, emocionalmente relevantes, especialmente aquellas relacionadas con amenaza y aprendizaje del miedo. Porque muchas veces una persona, por algo que le pasó y cuando revuelve todo esto que estoy hablando aquí, sí, la persona lo vuelve como una amenaza, lo vuelve y es peligroso. Entonces yo tengo que volverlo consciente para que la persona vea desde su propia conciencia que no es peligroso, ¿vale? Como la gente que le tiene miedo a un caballo. El hipocampo, no, la corteza prefrontal, perdón, participa en procesos de regulación, evaluación, planificación y control de respuestas. Aquí es muy importante utilizar el mindfulness que hacemos de la observación del caballo. Y en esa observación del caballo yo puedo ir como ejercicio complementando cosas a lo que la persona tiene miedo. Tiene miedo mm, a su mamá, ¿sí? Entonces yo en esa meditación que se observa el caballo, va mirando y yo puedo ir haciendo lo mismo entonces, o sea, ¿sí? ¿Qué colores de que estás viendo ahí identificas que son también de tu mamá? ¿Qué formas? Sí, y voy haciendo como una regulación emocional, sí, de lo que está, y qué significa un ejemplo. Estoy viendo a mi mamá la relaciona con ese color negro. ¿Y qué significa el color negro? Oscuridad, vacío, abandono, que es lo que mucha gente dice. ¿Listo? Listo. ¿Y qué otro color ves? Ah, el blanco. ¿Qué significa el blanco? Pureza, transparencia. Y puedes relacionar en algo que tu mamá haya hecho contigo con ese color. Entonces la gente se queda pensando. Entonces yo llevo a que la gente vaya relacionando todo esto, ¿vale? El hipocampo contribuye a contextualizar las experiencias y relacionarlo con los recuerdos. El hipocampo tiene que ver con dos contextos. Uno, los recuerdos, pero otro también es la creación de nuevas neuronas, que recuerden que yo les dije que es como la madre de la creación de las neuronas. Y allí yo puedo llevar a las personas a que creen ese nuevo sistema neuronal, ¿vale? Como es una red neuronal. Entonces, aquí en esta corteza, en el hipocampo, perdón, yo llevo a crear un nuevo significado de lo que está pasando, ¿sí? Puedo crear un nuevo significado. Y eso es lo que hablamos nosotros de crearlos en el futuro. Por tanto, no existe un único centro de las emociones. La emoción surge de la interacción de diferentes sistemas cerebrales y corporales, que hablábamos nosotros, somos mente y cuerpo. En estudios sobre estos trastornos, por ejemplo, se ha estudiado especialmente la relación funcional entre la amígdala, corteza prefrontal, medial, el hipocampo. Que esto aquí, aquí les estoy dejando como estos líneas que pueden entrar para hacer un poquito de estudio, ¿vale? Y que esto es muy importante entenderlo aquí, que estas tres partes, y aquí estamos hablando, mire, de lo que todos nosotros trabajamos, que el recuerdo, a pesar que está en el hipocampo y está en el área límbica, tiene que ver con la parte instintiva de nosotros, la parte prefrontal, la que está aquí detrás de los ojos, que digamos que es la parte racional, y la amígdala, pues que se considera que es el sistema emocional como tal. Ejemplo cotidiano, una persona recibe un mensaje que dice, tenemos que hablar. Su cerebro puede interpretar inmediatamente que algo malo está sucediendo. Aparece tensión corporal, aumento de la preocupación y pensamientos negativos. Después descubre que la conversación era sobre un asunto completamente diferente. O sea, y eso es cuando creamos una información de algo que va a suceder, que es peligroso o amenazante, lo que se conoce como la ansiedad. Sí, por eso cuando esta palabra, hablan de esta palabra, ahí mismo nos sentimos ansiosos. La situación cambió porque cambió la interpretación, la capacidad de detenerse, evaluar la información y modificar la respuesta forman parte de la regulación emocional. Yo aquí utilizo muchas veces cuando la gente tiene estos temas, tenemos que hablar, escriba, tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? De esto, de esto, de esto. Haga siquiera unas 10 respuestas para que pueda evaluar usted sobre qué posiblemente es lo que van a conversar y no solamente se lleve una sola información. De esas 10 cosas, posiblemente esto vamos a hablar. Es algo que se hace para ayudar a regular el sistema emocional. ¿Qué ocurre cuando una persona está emocionalmente activada? Y aquí entra un tema de ansiedad, ¿no? Cuando una situación es interpretada como amenazante, pueden aparecer respuestas fisiológicas como aumento de frecuencia cardíaca, cambios en la respiración, tensión muscular, aumento de vigilancia, cambios en la atención, impulso de acercamiento, evitación o defensa. Y esto tiene todo que ver con un sistema, ¿sí? De ansiedad, un sistema ansioso, ¿sí? Porque eso son respuestas de un sistema ansioso. Cuando yo sin darme cuenta, ¿sí?
simplemente estoy pensando en algo que va a suceder, pero que no ha sucedido y ya me estoy, digámoslo, inventando una información en el cerebro. Estas respuestas no son necesariamente patológicas, son mecanismos normales de adaptación. El problema aparece cuando una respuesta es excesiva, persistente o desproporcionada. Y hay gente que se queda aquí pensando en eso, cuando las ansiedad, cuando estas, digamos, estas respuestas son totalmente persistentes o excesivas, pues llevan a un nivel mucho más allá que la depresión. Aplicación con caballos. Imaginemos que una persona se aproxima a un caballo y comienza a experimentar miedo. No debemos decir, el caballo está despertando tu trauma. Sí, el caballo, lo que pasa a mucha gente es, está haciendo un efecto espejo y está liberando tu energía. Está mostrándote el miedo que tienes. Muchas palabras que yo hay veces no debo decirle a la persona. Eso sería una interpretación no justificada. Sí, acuérdense que nosotros justificamos esas respuestas. Primero debemos observar qué está pasando, qué está pensando la persona. ¿Qué está sintiendo? Estos son significados que yo me voy haciendo, ojo. ¿Qué ocurre en su cuerpo? Analizo el cuerpo. ¿Qué está haciendo el caballo? ¿Qué estímulos existen alrededor? La persona ha tenido experiencias previas con caballos. Y esto que estamos hablando aquí fue lo que vio un video que subió María Paula, que yo les decía que qué vemos ahí. Sí, entonces aquí hay una respuesta, porque dimos respuestas muy generales. Y en la clase quiero que hagamos un análisis de este ejercicio con el caballo para darle respuesta a todo esto, ¿sí? Porque vimos lo que estaba pasando tal vez en el caballo, lo que estaba diciendo el facilitador, pero realmente nadie dijo lo que estaba pasando en la persona. En el momento de uno observar el video, o sea, dejamos de lado lo que realmente está pasando en la persona, cómo tiene sus manos, cómo tiene su cara, cuál es su posición del cuerpo. Y eso es importante entenderlo. Yo no, o sea, de forma inmediata no puedo saber qué está pensando la persona, qué está sintiendo la persona. Sí, porque lo que hizo el facilitador es comenzar a repetir para que él repitiera una información que ni siquiera sabemos que él puede repetir. Vuelvo y repito, ya hago varios ejemplos del tema de la tranquilidad. Y si yo le digo a alguien, esté tranquilo y yo no sé cuál es el significado, en vez de estar yo ayudando a una persona a liberar una información, le estoy es fortaleciendo esa información, porque no sabemos qué significa tranquilidad para esa persona. El caballo no, el caballo puede convertirse en un contexto experiencial donde la persona observe su propia respuesta de activación y practique nuevas formas de aproximación, pausa, atención y regulación. La evidencia disponible en intervenciones asistidas con caballos sugiere posibles beneficios en algunas poblaciones, pero no permite afirmar que el caballo por sí mismo regule el sistema nervioso o cure una emoción, que es lo que se está vendiendo mucho, ¿vale? Nosotros tenemos que ser desde la ciencia entender qué es lo que está pasando. Acuérdense, vuelvo y repito, estoy hablando de neurociencia, ¿vale? Después vamos a hablar de este contexto de caballo. Pero aquí debemos entender eso. O sea, en la ciencia todavía no se ha encontrado que realmente regule un sistema nervioso o cure una emoción como te quiere vender algo. Esto es muy importante. Trauma. Entonces vamos a hablar un momentico del trauma para que ustedes lo vuelvan consciente ahí. Esto es muy importante. Eh, Aquí vamos a hacer una introducción chiquitica del trauma. Después, cuando veamos ya temas sistémicos, vamos a hablar un poquito más del trauma. Sí, recuerden que para este tema del trauma, para el tema de todo lo que tiene que ver con los procesos sistémicos, el libro que yo recomiendo es Este dolor no es mío. Vamos a hablarlo ahí y otros videos que voy a compartir, pero comiencen ya a leer. Este dolor es mío. Es muy importante que todos lo lean. El trauma no es simplemente un recuerdo doloroso. Desde la perspectiva clínica, el trauma se relaciona con experiencias que pueden superar la capacidad de una persona para procesar y responder adecuadamente a una situación extremadamente amenazante o adversa. El trauma viene de herida, ¿sí? Y recuerden que un trauma o una herida para una persona puede ser algo muy normal, para otra persona puede ser algo que realmente afecte su vida diaria, su vida cotidiana. Entonces, por eso hablamos nosotros que es esa capacidad de superar, ¿sí? De superar y procesar y responder adecuadamente frente a una situación. Hay personas que químicamente uno dice liberan más oxitocina, tienen un proceso más alto de actividad. Sí, en este caso ahí se me fue la hormona, de la vasopresina, ¿sí? Y necesita más acompañamiento, necesitan más que estén con ella ahí. Entonces, cuando hay deficiencias de estos químicos, es importante entenderlo. Hay gente que va a necesitar, no necesita tanto esas ayudas y lo puede liberar mucho más fácil, ¿sí? En mi país hay una frase que dice importaculismo, ¿sí? Que puede soltarlo casi que de una.
Entonces, todo esto tiene cómo la persona responde frente a algo. Entonces, el trauma es casi que entender es, no es lo que sucede como tal, la experiencia como tal, sino la capacidad que tiene la persona de responder frente a eso que le pasó, frente a esa experiencia. Sí, que eso es lo que se habla pues en este momento a través de la ciencia, que eso es un trauma, es la respuesta de la persona, no es el evento como tal, para que lo tengamos en cuenta ahí. Experiencia traumática, trastorno de estrés postraumático, pues una persona puede vivir una experiencia potencialmente traumática y no desarrollar ningún estrés postraumático, ¿sí? Hay personas que sí lo van a hacer. El estrés es un trastorno clínico específico que requiere evaluación profesional. ¿Qué puede cambiar después de una experiencia traumática? Una experiencia traumática puede afectar diferentes sistemas: regulación emocional, atención, percepción de amenaza, memoria, sueño, respuestas fisiológicas, conducta y relaciones interpersonales. Esto que estoy hablando aquí es lo que acaba de pasar en mi país o en mi ciudad, en la ciudad donde yo vivo, que es el tema del terremoto. Y para muchas personas dejó estrés postraumático, ¿sí? Que es lo que se ha querido pues hacer como a través del acompañamiento con las personas que estuvieron en este proceso. Hay personas que, digamos, muy normal, hay personas que están muy afectadas, ¿sí? Dependiendo de lo que digamos, aquí hay un contexto que es muy importante y es cómo nosotros evaluamos lo que perdemos o lo que ganamos. Es muy diferente para algunas personas cómo evalúan lo que pierden, ¿sí? Para algunas personas es, y sale la frase que uno dice, no debería decirse, ¿sí? Eso se recupera. Si hay otra gente que dice, no, toda la vida luché por eso, toda la vida. Sí, hay muchos contextos dependiendo de la información con que haya aprendido en el tema material, ¿vale? Entonces, todo esto entra aquí, ¿vale? Ejemplo cotidiano, una persona sufrió un accidente automovilístico. Meses después escucha un frenazo fuerte. Aunque sabe racionalmente que está seguro, su cuerpo reacciona inmediatamente. Miren, esto que estoy hablando aquí, que es los estrés postraumáticos, los han medido, por ejemplo, en el cine. La mayoría de la gente sabe que es una película, pero la gente reacciona frente a esa película, principalmente frente a las películas de terror. La gente cómo reacciona frente a eso sabiendo que eso es, digámoslo, sí, es una película, es cine como tal, pero la gente reacciona frente a eso, que es lo que pasa aquí, que es el tema imaginario. Su corazón se acelera, aumenta la tensión y aparece una sensación intensa de peligro. ¿Por qué? Porque el cerebro aprendió una asociación entre determinados estímulos, una situación amenazante. Por eso, dentro de esto que estoy hablando aquí, se dice pues que el contexto para el cerebro imaginario y real es igual. Porque el cerebro aprendió una asociación entre estos determinados estímulos. La respuesta no significa que la persona esté inventando el miedo, ¿sí? Su sistema nervioso está respondiendo a una señal que ha aprendido a considerar relevante. Que mucha gente, que esto ya es lo que se llama un hábito. Después de que eso se convirtió en un recuerdo, esto ya se vuelve un hábito. Trauma en memoria. Una de las características más importantes del trauma es que la experiencia puede quedar asociada a estímulos, emociones y sensaciones corporales y procesos químicos, que es lo que explicaba al inicio de este tema de la oxitocina, el tema del placer, el tema de la recompensa, como el tema también del estrés o el tema de la adrenalina, que es que nos hace reaccionar de una forma pues mucho más violenta. Por eso determinados sonidos, olores, lugares, palabras o situaciones pueden convertirse posteriormente en señales que recuerdan al cerebro aquella experiencia. Estamos hablando del sistema sensorial. Esto no significa que exista una memoria almacenada en una parte específica del cuerpo. O sea, se puede almacenar en cualquier parte del cuerpo, en cualquier área del cerebro, a través de los mismos sentidos. ¿Vale? Cuando hablamos de memoria corporal, debemos utilizar el concepto con precisión. El cuerpo puede participar en respuestas fisiológicas condicionadas y en la expresión de estados emocionales, mientras que la memoria autobiográfica depende de redes cerebrales. ¿Vale? En la aplicación con caballos, supongamos que una persona sufre una caída de un caballo. Durante una sesión posterior puede sentirse pues ansiosa simplemente al acercarse a otro caballo. El facilitador no debería afirmar, tu cuerpo está liberando el trauma, ¿sí? Porque pasa muchas veces eso, cuando un caballo se acerca y se va, nosotros utilizamos muchas palabras, es que ya está liberando el trauma, ¿sí? Y eso, o sea, a ver, y ya en el contexto de caballo vamos a hablar de esto, porque eso se puede convertir en un efecto placebo. O sea, yo utilizo muchas palabras que pueden ser efecto placebo. En ejemplo, en el caso de lo que vamos a ver nosotros de sanación energética, como el tema de la respiración, digámoslo, internamente limpia la persona y va bajando y va como sacando esa información, ¿vale? Pero acuérdense, estamos hablando de ciencia. Tu cuerpo está liberando el trauma. Debería preguntar, ¿qué estás experimentando ahora?
O sea, aquí es importante que la gente vuelva consciente de la información, porque acuérdense que lo que estamos logrando nosotros con la experiencia con caballos es crear nuevos significados. Y la experiencia crea nuevos significados: respiración, postura, distancia que necesita, lenguaje verbal, comportamiento del caballo y capacidad de permanecer presente. El objetivo inicial puede ser que la persona pueda reconocer su respuesta y establecer límites, no obligado a enfrentarse al miedo, que es lo que hablamos de la conciencia, ¿sí? Si aparecen síntomas intensos del trauma, el proceso debe derivarse o coordinarse con un profesional de la salud mental cualificado. Los recuerdos, que es la memoria es el conjunto de procesos mediante los cuales un sistema codifica, almacena y recupera información. Pues, ¿quién da la codificación? Pues la da la experiencia. O sea, ¿y qué es la codificación? El significado, los químicos que se le ponen en el cerebro, ¿vale? Y todo el sistema sensorial también, ¿vale? ¿Cómo se almacena? Entonces se almacenan a través de los recuerdos. Dependiendo de lo que haya pasado, se puede medir. Es muy amenazante, no es tan amenazante, es placentera. Sí, se almacenan de la misma forma. O sea, el cerebro, lo que es placer y lo que es miedo, lo almacena de la misma forma, ¿vale? ¿Y cómo recupera la información? Pues con aspectos sensoriales, digámoslo, con aspectos sensoriales, siempre con olores parecidos, con lo que escucho parecido, con lo que veo parecido, con entornos parecidos. Sí, hace parte de esa información. No existe una única memoria. Sí, está la memoria de trabajo, la episódica, la semántica, la procedimental, memoria emocional y aprendizaje asociativo. Que los invito a que vamos a profundizar un poquito en estas memorias. El recuerdo no es una grabación. Este concepto es fundamental para los alumnos. El cerebro no almacena nuestra experiencia como si fueran videos perfectos. Por eso se dice que la mayoría de lo que nosotros recordamos es mentira. Ha sido creado por nosotros y ha sido aumentado por nosotros. Y hay veces, muchas veces se aumenta por el tema filial, por el tema afectivo, ¿sí? Por el tema de aceptación. Hay veces nosotros por el tema de aceptación queremos, por llamar la atención. Hay una cantidad de este concepto, ¿vale? Entonces, cuando recordamos algo, el recuerdo puede reconstruirse utilizando información almacenada, contexto, emociones, expectativas, y no hay información. ¿Vale? Por eso aquí es muy importante nosotros entender que cuando hacemos diagnósticos, yo tengo que ir mucho al tema del significado. ¿Qué significó para esa persona? Y que la persona puede ir realmente a ver qué fue lo que sucedió. Que cuando veamos este concepto en temas sistémicos, vamos a poder entender muchas cosas. Y lo vamos a abrir ahorita en ontología del lenguaje y el método socrático. Ejemplo cotidiano: dos hermanos estuvieron presentes en una discusión familiar. Años después, uno recuerda principalmente las palabras y el otro recuerda el miedo que sintió. Ambos estuvieron presentes, pero sus cerebros codificaron y equipararon aspectos diferentes de la experiencia. Memoria y emoción: las experiencias emocionalmente relevantes pueden recibir un procesamiento especial. La amígdala participa en el aprendizaje emocional y puede influir sobre la consolidación de determinados recuerdos. Eso depende de los químicos, ¿sí? De un significado que yo tenga y de los químicos que se hayan puesto a esta información. Ejemplo con caballos: una persona recuerda perfectamente el primer caballo que montó. Quizás recuerda el olor, el sonido, el lugar, la sensación corporal, la emoción. ¿Y quién estaba con ella? Yo el recuerdo que tengo del primer caballo que yo monté es que era blanco. Sí, ese es el primer recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo que tú tienes del primer caballo que tú montaste o que viste? ¿Vale? Memoria y construcción, otro concepto fundamental para facilitador. Recordar no significa reproducir exactamente el pasado. Cada recuperación de un recuerdo puede implicar procesos reconstructivos. Por eso debemos tener mucho cuidado con técnicas que intentan recuperar recuerdos ocultos mediante sugestión, mediante la hipnosis, mediante... Hay una cantidad de cosas que si nosotros no sabemos hacerlo, lo que se hace digámoslo, con todo lo alucinógeno, con todo lo de los hongos, una cantidad de cosas que se ven haciendo, pero que no hay experiencia del facilitador. Y es muy peligroso hay veces sacar cosas. Por eso hay veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tema de los traumas, porque sin darme cuenta yo puedo abrir un recuerdo que puede generarle más trauma a la persona si yo no sé manejar eso. Un facilitador nunca debería sugerirle a una persona: el caballo está mostrando algo que te ocurrió cuando eras niño. Sí, porque puedo abrir una puerta, puedo abrir un trauma impresionante si no soy capaz de manejarlo. Entonces tengo que tener mucho cuidado en este concepto de esta palabra. Eso puede contaminar la interpretación de la experiencia y favorecer recuerdos o explicaciones que no son sustentadas por la evidencia, ¿vale? Hay mucha gente que sin darse cuenta están creando información dentro del cerebro de una persona. El caballo está mostrando el miedo que tuviste cuando niño.
sea, yo no tengo cómo demostrar que esa persona tuvo miedo cuando niño. Y yo sin darme cuenta estoy haciendo una interpretación que puede generar un trauma. Y la persona se va y, sí, yo tuve miedo cuando niño, yo tuve muchos miedos cuando niño. O sea, y es tan fuerte ese choque que tuvo ahí, experiencial, que se puede generar un trauma. Sí, porque eso se volvió una verdad para esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? ¿Cómo se relaciona la regulación emocional, trauma y memoria? Podemos representarlo así. Experiencia, percepción, emoción, respuesta fisiológica, aprendizaje y memoria, futuras interpretaciones. Aquí está lo que yo hablo siempre, cómo es el proceso realmente de una emoción. ¿Vale? Aplicación de integración con caballo, aquí está todo, ¿sí? Lo vamos a dejar aquí porque esto ya sigue directamente con caballos, pero que ustedes lo puedan leer, ¿vale? Porque aquí sí vamos a poder hablar un poquito de esto. Entonces aquí vamos a verlo, está todo el ejercicio, aquí está todo lo que vemos a ver y después vamos a verlo cuando veamos este contexto, constelaciones, aquí está sanación energética de intercambios cuánticos y el caballo como contexto experiencial, ¿sí? El caballo no necesita ser presentado como un agente que cura el trauma. Puede convertirse en un contexto vivo de interacción en el que la persona observa su atención, sus emociones, su conducta, sus límites, sus decisiones y su forma de relacionarse. Aquí están los temas con que yo puedo trabajar con la persona, ¿vale? Ejercicio para preparación para campo. Este ejercicio no requiere caballos. El objetivo es que el estudiante aprenda primero a identificar los procesos neurocognitivos que posteriormente observe en campo. Esto es para trabajo del lunes, pero yo lo puedo ir haciendo. Identificar la emoción durante 3 días registra una situación emocionalmente significativa. Esto lo hacemos en nosotros primero, ¿vale? ¿Sí? Situación, pensamiento, emoción, respuesta corporal, comportamiento. Ejemplo, recibí una crítica, pensamiento, no valoraron mi trabajo, emoción, frustración, cuerpo, tensión en el pecho, conducta, dejé de hablar. Después respondo. Esto es muy importante porque cuando uno hace estas preguntas, uno se puede decir, ¿dónde sientes que te resuena eso en el cuerpo? Sí, y hay veces en el pecho, en una mano, en el cuerpo, en la cabeza, en la cara. Bueno, ¿qué parte de mi reacción fue automática y qué parte fue elegida? Estímulo e interpretación. Mire el ejercicio que está aquí. Entonces quiero que hagamos eso, que lo lean, porque es importante en el trabajo de todo este concepto emocional.